Buenos días, amada Iglesia del Señor. Bien, hermanos, ubicados allí en Mateo, capítulo 9, en el lugar donde hicimos la lectura, vamos a prepararnos, hermanos, para la predicación de la palabra, yo en exposición, ustedes en audición. Y antes de comenzar, hermanos, quería aclarar algo, y es que el miércoles pasado aquí en la oración quise tratar un tema que es el ayuno, y les había comentado a los hermanos que estuvieron el miércoles que debido a que varios hermanos nos han consultado sobre el tema del ayuno, vi que era un espacio para tratarlo. Sin embargo, a los hermanos del miércoles y a toda la iglesia les anuncio que gracias a la sugerencia muy amorosa de un hermano que sugirió que este tema no fuera tratado solamente en oración, sino con toda la iglesia, y también para seguir dejando los espacios de los miércoles para lo que deben ser para la oración. He decidido, hermanos, hacer un aplazamiento del expositivo de Primera de Pedro, para tratar una serie de estudios sobre el ayuno. Reitero, ya que varios hermanos han tenido esta inquietud. Y hoy comenzaré, hermanos, con una muy breve serie en donde analizaremos este tema. Por eso, esta serie lleva como título La disciplina espiritual del ayuno. Y hoy, hermanos, quiero que profundicemos un poco sobre su definición, su propósito, a la luz del pasaje que ya hemos considerado, Mateo 9, especialmente hoy revisando los versos 14 y 15. Y hermanos, ¿por qué será que el ayuno entre la cristiandad es una práctica tan incomprensible? Y además, ¿por qué será que el ayuno es una práctica difícil de realizar en nuestro tiempo especialmente? Y yo creo, hermanos, que el ayuno es una práctica muy incomprendida entre el pueblo cristiano por unos factores que uno observa. Algunos, por ejemplo, entre la cristiandad rechazan el ayuno, relegando esta práctica a una situación del Antiguo Testamento. Otros practican el ayuno, pero con actos y motivaciones antibíblicos. Y otros reconocen la importancia del ayuno, pero ignoran cómo llevarlo a cabo correctamente y entonces simplemente desisten de ayunar. Además, hermanos, el tema del ayuno es difícil en su ejecución, porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de gran indulgencia para el cuerpo. Somos muy indulgentes con nuestro cuerpo, somos muy indulgentes con lo temporal, con lo terrenal, como nunca antes, al parecer. Hoy, hermanos, hay abundancia de alimentos, y aunque hay pobreza, muchos han logrado pasar a los estratos 3 y 4, así que hay más recursos para gastar, hay más acceso a suplir nuestros placeres, hay mucha información disponible, mucho ruido, no queremos estar solos, no queremos el silencio, nos cuesta, siempre queremos estar comiendo, siempre queremos estar escuchando algo, siempre queremos estar con alguien, estamos saturados de cosas. Estamos obsesionados con satisfacer nuestros deseos, hermanos. Por esto la importancia de estudiar el ayuno, que es no un tema pequeño. En las Escrituras está referido más de 70 veces, con referencias directas y otras más con referencias indirectas. Así que vale la pena, hermanos, estudiarlo. Y en los versículos que acabamos de leer, allí en Mateo 9,
podemos ver, hermanos, que la práctica del ayuno era bien conocida y estaba extendida en varios grupos judíos. Vamos nuevamente ahí a Mateo 9, 14 y 15. Lo leo una vez más a favor de ustedes. Dice, muy atentos: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hermanos, una vez más, reitero, la práctica del ayuno estaba bien extendida, era bien conocida en tiempos de Cristo y entre varios grupos era una práctica común. Sin embargo, es importante entender, hermanos, que en tiempos bíblicos y particularmente en este tiempo en el que se nos está refiriendo aquí en Mateo, solo había un ayuno que estaba prescrito u ordenado por la palabra. Y ese ayuno era el que tenía que hacer todo el pueblo el 10 de Tishri, el séptimo mes, que era el día de la expiación o el Yom Kippur. Este era el único ayuno realmente prescrito por el Señor, ordenado por el Señor. No obstante, habían otros ayunos voluntarios que el pueblo de Dios ejercía en tiempos particulares de aflicción para encontrar la voluntad de Dios y encontrar más su presencia, y eran válidos, porque el Señor ciertamente, aunque prescribió en el antiguo pacto un ayuno, dio el ayuno como herramienta a su pueblo para que éste pudiera profundizar en la búsqueda de Dios. Sin embargo, hermanos, también es importante aclarar que los ayunos referidos en este pasaje, los de los fariseos y esos ayunos de los discípulos de Juan, fueron establecidos por tradición humana. Por ejemplo, sabemos que los fariseos solían ayunar 2 veces a la semana. Y estos días eran el día lunes y el día jueves, pues los días como los llamamos hoy, ¿no? Lunes, nuestro lunes y nuestro jueves. Y hay quienes piensan, de hecho en la tradición judía, los fariseos ayunaban estos 2 días según la tradición, porque ellos creían que Moisés había ascendido al monte Sinaí para tomar de Dios la ley un lunes, o lo que llamamos hoy lunes nosotros, y que había descendido un jueves. Sin embargo, es curioso, hermanos, que los días lunes y jueves eran los días de mercado, eran los días de mayor afluencia de personas, y eso nos hace pensar, y Jesús parece encaminar por ahí el asunto, que estos días fueron escogidos también porque eran días en que los fariseos al ayunar podrían ser vistos por un mayor número de personas, eran días de mercado. Bueno, en todo caso, hermanos, este pasaje que tenemos enfrente nos obliga a abordar el tema del ayuno y hoy vamos entonces a dedicarnos a ver su definición y su propósito esencial, y Dios mediante continuaremos profundizando en él hasta lograr, hermanos, entender de qué se trata el ayuno congregacional, muy importante. Así que, hermanos, miremos algo sobre su definición. Pongamos nuestros ojos ahí en Mateo 9, versos 14 y 15. Quiero que noten, hermanos, que los discípulos de Juan, que son los que hacen aquí la pregunta a Jesús sobre el ayuno, asocian el ayuno con una práctica sacrificial y reiterada. Ustedes lo notan, porque ellos dicen que ellos ayunan ¿cuántas veces? Muchas veces. Ellos hablan del ayuno como una práctica reiterada, pero también una práctica sacrificial. ¿Por qué? Miremos tan solo unos versos atrás. Ubiquémonos ahí en Mateo 9, el versículo 9 en adelante. Atentos, leo a favor de ustedes, dice allí: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa,
Y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro? Noten, ¿por qué come? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hermanos, no sabemos si este evento que acabo de leer está cronológica y secuencialmente conectado con la pregunta de los discípulos de Juan, es decir, si inmediatamente después de esto los discípulos de Juan también llegaron y hablaron con Jesús. No está muy claro si eso es así, pero al menos hay una relación lógica. En una parte aparece Jesús comiendo y en otra parte aparecen discípulos de Juan hablando sobre el ayuno. Hay una relación lógica en estos dos episodios. Claramente, la manera en cómo los discípulos de Juan abordan el tema del ayuno ante Jesús es como un acto sacrificial. ¿Por qué? Mientras Jesús está comiendo, ellos se están absteniendo de comer. Entonces muestran el ayuno como un asunto sacrificial y reiterado. Ahora, mis hermanos, algo importante aquí de entender es que aunque el ayuno que Dios reveló en las Escrituras, muy atentos hermanos, el ayuno que Dios reveló en las Escrituras y el que Cristo enseñó, el ayuno enseñado por Cristo en tiempos de su primera venida, es muy diferente. Ese ayuno revelado por Dios y enseñado por Cristo es muy diferente al que practicaron los fariseos y al que practicaron incluso los discípulos de Juan, pero eso lo vamos a observar más adelante en otro momento. Lo cierto, hermanos, es que aunque el ayuno que Cristo enseñó es muy diferente al que practicaron los fariseos y al que practicaron los discípulos de Juan, no obstante, aún en Cristo el concepto del ayuno implica algo sacrificial. Y eso lo podemos ver en el verso 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Noten, hermanos, cómo incluso el Señor Jesús muestra que el ayuno es una práctica sacrificial que no es para tiempos de gozo, sino para tiempos de luto. Tanto para los fariseos como para los discípulos de Juan como para Jesús, el ayuno es una práctica sacrificial, es una práctica de aflicción, es una práctica asociada con el luto. Aunque el ayuno que Jesús enseñó es diferente en su enfoque y esencia al que practicaron los fariseos y los discípulos de Juan. Así que podemos ir, hermanos, estableciendo una definición inicial del ayuno y la vamos a ir observando poco a poco. Podemos definir el ayuno como la disciplina bíblica que consiste en la abstinencia, no abstención, sino abstinencia. En la abstinencia de alimentos durante un periodo de tiempo específico, pero noten, con propósitos espirituales. Esta es una definición, hermanos, que ciertamente va en la misma dirección en que se revela en las Escrituras. Vamos a irlo viendo poco a poco. Así que, hermanos, consideremos juntos algunas partes cruciales de esta definición. Primero, noten, es una disciplina, hermanos. Es una disciplina. Por eso implica lo sacrificial e implica que es reiterativa, tanto para el Señor Jesús como para los discípulos de Juan. Es una disciplina sacrificial, es una disciplina. Pero digamos lo siguiente, hermanos. El ayuno como disciplina, entonces, es una actividad. Si es una disciplina, es porque es una actividad y no una actitud. No existe una actitud de ayuno. Existe una actividad llamada ayuno. Y, hermanos, aunque es una actividad que apunta al ser, eso es cierto, apunta al ser, pero a través del hacer. Es una actividad. Uno no siente que está ayunando, hermanos.
sino que uno ayuna con hechos. Es diferente al gozo, por ejemplo, del cristiano. El gozo del cristiano se siente. El ayuno no se siente, el ayuno es una actividad, por eso es una disciplina. Como disciplina implica que es una actividad concreta, un acto, hermanos. Pero también, como disciplina, el ayuno es una práctica intencional. Si es una disciplina, entonces tiene que ser intencional. ¿Qué quiere decir eso? Que el ayuno requiere planificación, requiere un día, unas horas específicas, requiere un propósito claro, porque es una disciplina, es decir, una práctica intencional. Pero hermanos, si es una disciplina, también es una práctica regular. Si es una disciplina, entonces es una práctica regular. De hecho, es disciplina porque exige practicarla una y otra vez para ver frutos. Y también, si es una disciplina, entonces es una práctica instrumental. Instrumental, es decir, no es un fin en sí misma. Es una práctica instrumental, no es un fin en sí misma. Hermanos, miren, los gimnastas practican fuerte, se abstienen de algunas cosas, no porque ese sea el fin. Ningún gimnasta practica lo que practica porque ese sea el fin. Ni ningún gimnasta se abstiene de lo que se abstiene porque ese sea el fin, abstenerse. Más bien, los gimnastas practican lo que practican con rigurosidad, se abstienen de lo que se abstienen porque están pensando en otro fin, ¿correcto? Tienen un logro en mente. Estos son solo medios. El ayuno también, como disciplina, es un instrumento, no es el fin. Es decir, no ayunamos por ayunar. Ayunamos porque deseamos ver algo más allá. O el pueblo de Dios ayuna porque espera ver algo más allá. No se ayuna por ayunar. Se persigue un logro, hermanos, del cual el ayuno es tan solo un instrumento, es un medio, no un fin. Bien, hermanos, ahora, habiendo caracterizado por qué el ayuno es una disciplina, recordemos, es una disciplina porque es una práctica intencional, es una práctica regular, es instrumental, también es una disciplina porque exige un sacrificio, debe haber una aflicción. El ayuno, hermanos, y esto es importante, es una disciplina bíblica, escritural, bíblica, escritural. Hermanos, eso quiere decir que el ayuno definitivamente es un instrumento de Dios para su pueblo. Es un instrumento que Dios le dio a su pueblo para que su pueblo desarrolle la piedad. Por eso es una disciplina bíblica. Y solo, hermanos, solo las disciplinas dadas por Dios a su pueblo desarrollan la piedad. Solo los instrumentos que Dios le dio a su pueblo para la piedad pueden desarrollar en su pueblo la piedad. Nada fuera de ellas. Y el ayuno es una de esas disciplinas. Porque, hermanos, hay disciplinas que, aunque son muy provechosas, bíblicamente no están reveladas en la Escritura como instrumentos para la piedad. Déjenme darle un ejemplo. Caminar. Caminar es una disciplina. Puede ser una disciplina. Pero caminar no está revelado en las Escrituras como una disciplina para la piedad. ¿Me comunico, hermanos? ¿Me hago entender? Caminar es provechoso, hermanos, pero no está revelado en las Escrituras como una disciplina para el desarrollo de la piedad. Por eso, hermanos, cuidado con buscar desarrollar la piedad a través de medios que Dios no dio a su pueblo. Por poner un ejemplo, usted podría decir: yo no leo las Escrituras diariamente porque no me funciona mucho, en cambio caminar y pensar en Dios sí me funciona.
Eso es intentar buscar la piedad por medios que el Señor no estableció para el desarrollo de la piedad. Solo los medios que Dios dio a su pueblo para que desarrolle la piedad surtirán ese efecto, desarrollarán la piedad en su pueblo. Así que, hermanos, en el ejemplo que estoy dando, caminar es saludable, pero no es necesario para el progreso de la santidad y la madurez espiritual. Muy lindo caminar y pensar en el Señor, muy lindo caminar y meditar en el Señor, pero no es una disciplina para la piedad. El ayuno sí. Si el caminar, que es el ejemplo que vengo usando, fuera una disciplina para la piedad, el Señor lo hubiera revelado, lo hubiera dejado a su pueblo y hubiera dicho: pueblo mío, no dejen de caminar porque allí desarrollaré su santidad. No ha dicho nada al respecto, hermanos. Ahora, hay que aclarar algo. Aunque el ayuno es una disciplina bíblica, hermanos, no es un medio de gracia. Hay que entender esto del ayuno. Aunque el ayuno es una disciplina bíblica, es un instrumento dado por Dios a su pueblo para el desarrollo de la piedad, no es un medio de gracia. Esto es importante, hermanos, entenderlo, asimilarlo. Por esta razón, el ayuno por sí solo no produce ningún fruto. Siempre el ayuno debe acompañar los que sí son medios de gracia. Por eso, ayunar por ayunar no trae ningún desarrollo al alma, porque no es un medio de gracia, es un catalizador. Debe acompañar a los medios de gracia. ¿Correcto, hermanos? Ahora, ¿qué sí son medios de gracia? La oración y las escrituras, por ejemplo. Citemos esas dos ordinarios medios de gracia, la oración y la palabra. Para que el ayuno dé su fruto, siempre debe estar aferrado y ser practicado junto con la oración y la palabra. Pero el ayuno por sí solo, al no ser un medio de gracia en las escrituras, no da ningún fruto. Dejar de comer por dejar de comer no trae ningún fruto para el alma, hermanos, ni para el desarrollo de la piedad. El ayuno no es un medio de gracia, por lo tanto, hermanos, siempre tiene que ir acompañando un medio de gracia para que tenga su fruto. Por eso, hermanos, es importante entender este punto. El ayuno en las Escrituras tiene como propósito intensificar, óigase bien, intensificar el deseo por Dios. El ayuno tiene ese deseo de intensificar el deseo por Dios, pero no lo produce. Ojo, el ayuno intensifica el anhelo por Dios, el deseo por Dios, pero el ayuno no produce el anhelo por Dios. ¿Por qué? Porque el anhelo por Dios solamente lo puede producir el Espíritu Santo a través de sus medios de gracia, la palabra y la oración. No tiene ningún sentido ayunar entonces para producir anhelo por Dios, porque el ayuno no fue dado para eso. Intensifica el anhelo por Dios, pero no lo produce. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso los medios de gracia tienen esa distinción. Son medios a través de los cuales Dios nos otorga su gracia para que nuestra madurez espiritual se desarrolle, nuestro anhelo por Dios crezca. Pero el ayuno, cuando viene a acompañar la oración y la palabra, intensifica ese anhelo por Dios. Es un intensificador, pero no un medio de gracia independiente. Por eso, hermanos, es que no estamos obligados a practicar el ayuno siempre en la adoración. Si el ayuno fuese un medio de gracia, sería un elemento de la adoración corporativa. Y si fuera un elemento de la adoración corporativa, ¿qué tendríamos que hacer cada día del Señor? Ayunar. Es importante eso, hermanos, hacer esa claridad. El ayuno, en cambio, es una disciplina ocasional para ciertas épocas, ciertos momentos, ciertas circunstancias que espero, hermanos, podamos más adelante verlas en esta serie. Pero por ahora estamos tratando de
asimilar su definición. Así que, hermanos, no estamos obligados a practicar siempre en nuestra adoración el ayuno, pero es un instrumento ocasional. En cambio, la palabra y la oración, al ser medios de gracia, no son ocasionales, son elementos obligatorios en la adoración del pueblo de Dios. Y el ayuno es un elemento ocasional de la adoración. Ojo, ocasional de la adoración. Pues es apropiado, el ayuno es apropiado solo en ciertas ocasiones, como veremos más adelante. El ayuno es apropiado solo en ciertas circunstancias, a diferencia de la palabra y la oración. La palabra y la oración, en nuestra oración a Dios, no es de importancia ocasional, es de importancia obligatoria. Son elementos de la adoración, tal y como Dios los ha revelado. Así que, hermanos, el ayuno seguirá siendo para el pueblo de Dios un elemento verdadero de la adoración si permanece siendo espontáneo y si permanece siendo ocasional. Ahora hay que saber qué ocasiones. Dios quiere lo veamos un poco más adelante. Pero no es una parte fija de la adoración, como sí lo es la palabra y la oración, ya que son medios de gracia. Muy bien, entonces el ayuno es una disciplina, pero el ayuno es una disciplina bíblica, ¿correcto? Ahora, es una disciplina bíblica que consiste en la abstinencia, no abstención. Abstención se usa para contextos jurídicos, políticos, sino abstinencia, que se usa para el control de los deseos. Es una disciplina que consiste en la abstinencia de alimentos, hermanos. Es una disciplina que consiste en la abstinencia de alimentos. Ahora, hay quienes han afirmado, hermanos, que el ayuno también puede referirse a la abstinencia de cosas legítimas fuera del alimento con el fin de alcanzar alguna meta espiritual. Por ejemplo, el doctor Martin Lloyd-Jones piensa que una definición amplia del ayuno implicaría abstinencia de otras cosas fuera del alimento. Hablando en términos modernos, por ejemplo, abstinencia de la tecnología, ¿cierto? Abstinencia de las redes sociales, abstinencia de ¿qué otras cosas? De la televisión, tantas cosas, hermanos, que a veces se nos vuelven vicios modernos, pero también puede implicar no practicar por algún tiempo algún deporte o no compartir con ciertos amigos o personas durante un tiempo. Bueno, hermanos, hay quienes creen que el ayuno tiene esa amplitud de implicación y significado. Pero, hermanos, lo cierto es que aunque no es del todo, digamos, erróneo pensar así, y aunque hay algún valor en la lucha espiritual, uno abstenerse de ciertas cosas en la vida por un tiempo para entregarse uno a la oración, a la búsqueda del Señor, y es un provecho espiritual saludable y legítimo. No obstante, el ayuno revelado en las Escrituras siempre, en todos los casos, es abstinencia de alimentos, hermanos, siempre. Así que técnicamente, y así lo estaré manejando a lo largo de esta serie, el ayuno es abstinencia de alimentos. Lo demás está muy bien, abstenerse de otras cosas, ¿cierto? Está muy bien, tiene provecho, pero el ayuno técnicamente hablando, hermanos, en las Escrituras es abstinencia de alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué el ayuno es abstinencia de alimentos? La razón, hermanos, tiene que ver con una de las funciones importantes que tiene la comida para la vida humana, y es confortar y alegrar el alma. Si usted es de los que creen que el alimento solo tiene provecho a nivel físico, entonces no ha entendido el propósito de la comida a la luz de las Escrituras. La comida fue hecha primeramente, hermanos,
primeramente para satisfacer el alma, no el cuerpo. En sus efectos beneficia al cuerpo, pero el alimento lo aprovecha primeramente el alma o el corazón, hermanos. Y esta es una verdad teológica importante revelada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, cuando ustedes y yo hemos dejado de comer, no es solo el cuerpo el que está ahí incómodo. Primeramente, nos hemos enojado porque no hemos podido comer. ¿Y qué es lo que se enoja? ¿El cuerpo? El alma. El alma es el que se enoja por la falta de alimentos, no es el cuerpo. El cuerpo tiene otro tipo de afectaciones cuando no se le da comida, pero lo primero que se afecta cuando no hay alimentos es el alma, porque Dios hizo la comida para el ser humano con el propósito de confortar y alegrar su corazón. Vamos a mirar algo de esto en solo algunos pasajes. Vamos a Génesis 18. Génesis 18, y en este encuentro que tiene Abraham con esos tres varones hay una mención importante sobre la comida. Verso 4 dice así, leo a favor de ustedes: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado. Ahora, a nosotros bocado en Occidente nos suena a un pedacito. No es así en hebreo. Un bocado es una buena porción de comida de la casa anfitriona. Traeré un bocado de pan, y noten, y sustentad vuestro cuerpo. No, hermanos, sustentad vuestro corazón. La palabra hebrea para sustentar aquí es interesante. Se puede comparar con lo que hace un bastón con la vida de uno o un cimiento de un edificio. Es un fundamento para el corazón. La comida le da solidez y firmeza ¿a qué? Al corazón, al lev o alma también. Estos son términos intercambiables, alma o corazón en ciertos contextos. Este es uno de ellos. La comida primero sustenta el corazón. Por eso hay dichos muy coloquiales como barriga llena, corazón contento. Son dichos que reflejan verdades escriturales. Porque no es el cuerpo el único que se beneficia con la comida, ni primeramente el cuerpo se beneficia por efecto. El alma es el primer beneficiado de la comida, del desayuno, del almuerzo, de la cena en nuestros casos, en nuestro caso. Miremos Jueces 19 también. Jueces capítulo 19. Aquí hay palabras de un suegro a su yerno, y este yerno es un famoso levita ahí en el capítulo 19 de Jueces, y digo famoso por todo el acontecimiento tan trágico que rodea su vida. El verso 5 de Jueces 19 dice: al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita, que es el yerno, para irse, y el padre de la joven, el suegro, dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan. Conforta tu cuerpo, no, tu corazón. Hermanos, la comida, como creación de Dios,
Y como parte del propósito de Dios para nuestras vidas, es relevante. Porque tiene el propósito de sustentar el corazón. Dios nos hizo así, dependientes de Él, en un aspecto como la comida. La comida viene de Él para nosotros y Dios nos hizo así, para ser dependientes de Él y ver nuestros corazones sustentados. Miremos también 1 Samuel 30. Primero de Samuel, capítulo 30, este es el episodio después del ataque de los amalecitas al pueblo de David. Y después de que David encuentra toda la tragedia que ha ocurrido tras el ataque de los amalecitas, ellos encuentran un egipcio que participó con esos amalecitas. Y hay aquí unos datos interesantes en los versos 11 y 12, dice así: y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, hermanos. Es interesante cómo la comida tuvo un efecto sobre él. Este hombre estaba por fallecer porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Pero lo que volvió en él, ¿qué es? No la fuerza física. Primeramente, ¿en qué volvió en él? El espíritu, un movimiento del ser interior del hombre volvió a él. La comida tiene efectos sobre el alma, sobre el corazón. Por último, quisiera mostrarles Salmo 104, no porque sean los únicos textos que hay al respecto, pero son los que decidí que fueran representativos para enfatizar y subrayar este punto: la importancia de la comida para el ser humano, por sus efectos en el alma. Salmo 104, (15) dice así, Salmo 104, 15: y el vino que alegra el corazón del hombre. Noten que el vino, y quienes lo saben disfrutar adecuadamente, saben el efecto que tiene sobre el alma el vino, sobre el alma, sobre los afectos, sobre el pensamiento. Los que lo saben disfrutar adecuadamente. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta el corazón, en hebreo es otra vez lev, el corazón del hombre, pero aquí se traduce vida adecuadamente, porque es que el corazón es la vida del hombre. Allí residen los pensamientos, los afectos, la capacidad volitiva, tomar decisiones. Es el centro, el núcleo de la vida del hombre. La comida fue hecha, hermanos, para beneficiar la vida interior del ser humano, primeramente. Y en sus efectos trae beneficios también al cuerpo. Pero generalmente uno siempre asocia la comida en cuanto a sus efectos con el bien que le hace al cuerpo. Y uno no piensa que la comida fue hecha por Dios primeramente para sustentar y alegrar el corazón, el alma del hombre. Por eso, hermanos, a la luz de lo que hemos acabado de ver, negarle la comida al alma, ¿qué produce? Aflicción. Aflicción. Negarle comida al alma, no al cuerpo primeramente, sino al alma, porque ese es el propósito principal de la comida. Negarle comida al alma produce aflicción. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Leo a favor de ustedes versos 2 y 3.
Deuteronomio 8, 2 y 3. Dice el Señor a Israel antes de entrar a la tierra de Canaán para conquistarla: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, solamente la parte inicial. Y te afligió y te hizo tener hambre. Noten la conexión de estas dos cosas: la aflicción y el hambre. El hambre es aflicción, hermanos. Negarle comida al alma es afligir el alma. Es una aflicción para nosotros dejar de comer. Eso es lo natural. ¿Por qué? Porque Dios hizo los alimentos para alegrar, sustentar y confortar el corazón. Entonces, negarle al alma o al corazón la comida que Dios le hizo para su alegría y su conforte y su sustento es aflicción, hermanos. Por eso en la Biblia, otra manera de nombrar el ayuno es aflicción del alma. Vamos a ver Levíticos capítulo 16. Levítico capítulo 16. En este capítulo Dios instituye el ayuno nacional el 10 de Tisri, o el 10 del séptimo mes del calendario hebreo, el Yom Kippur, el día de expiación. Pero la forma en que Dios llama al ayuno allí es de la siguiente manera. Levítico 16, 29. Dice Dios: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Esto significaba ayunaréis. Este es el ayuno nacional que el Señor prescribió para su pueblo Israel. Ayunaréis. Pero ¿en qué términos lo llama? En términos de aflicción ¿de qué? No del cuerpo, hermanos, del alma. El ayuno es una aflicción del alma. Ahora miremos Salmo 35. Salmo 35, versículo 13. Salmo 35, 13. Por citar algunas referencias que nos ayuden a entender este asunto de la aflicción del alma que produce el no darle comida, ayuno. Verso 13 dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Miren también Salmo 69, y hay muchas otras referencias, pero estas son algunas representativas. Salmo 69, versículo 10, dice así: lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. El punto que quiero enfatizar de estos textos es que el ayuno es una aflicción del alma, no del cuerpo. Obviamente el ayuno afecta de alguna manera al cuerpo, pero la primera afectación de no comer la sufre el alma, hermanos. Por eso el enojo cuando no comemos. Se enoja el alma. Se enoja el alma. Hermanos, por esto el ayuno bíblico es abstinencia de alimentos, no de otras cosas. Porque lo que aflige el alma, como nada, es no darle comida, hermanos. Negarle comida al alma tiene un impacto tan fuerte sobre el corazón, más que otras cosas. Mire, hablando en términos modernos, uno podría abstenerse de ver televisión un mes. Y le puede a uno doler, dar pesar. O uno se puede abstener de practicar un deporte 2 meses. De pronto por algún propósito espiritual. Pero deje de comer un día. Usted soporta un mes sin televisión. Un mes sin un deporte. Sin redes sociales. Usted puede con eso. Usted y yo podemos con eso. Pero un día
sin darle al alma comida. Esto es fuerte, hermanos, es impactante para el alma. Por eso, hermanos, al levantarnos cada día, nuestra esperanza, ¿cuál es? Que desayunaremos. Es nuestra esperanza. Y después de desayunar, nuestro aliciente para trabajar es que almorzaremos. Y mientras almorzamos, unas medias nueves. Y después de almorzar, damos la última gota de esfuerzo porque sabemos que vamos a cenar. Y mientras tanto, unas onces. Quítale eso a tu alma un día. Es impactante. Volvemos a Mateo, capítulo 9. Volvemos a Mateo, capítulo 9. Y notamos, hermanos, que en efecto Jesús también expuso el ayuno como un tiempo de aflicción, de luto, para el alma. El verso 15 de Mateo 9 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hermanos amados, esto indica, y hermanos, esto es importante, esto indica que el alma afligida, y ya vimos, no hay mejor herramienta para afligir el alma que quitarle la comida. Pero esto indica, lo que acaba de decir el Señor Jesús aquí en el verso 15, que el alma afligida tiene más oportunidades, una poderosa, para empezar a considerar lo eterno y lo espiritual. Un alma afligida está en mejores condiciones para considerar lo eterno y lo espiritual. El Señor dijo: yo estoy con ellos, hay gozo, no es adecuado que ayunen, pero cuando el esposo se ha quitado, necesitarán almas afligidas para que consideren, mientras no estoy, lo invisible, lo que no se ve, lo que solo se ve por fe. Y esto nos lleva al segundo y último punto de hoy, y es ya no su definición, sino su propósito esencial. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Ya vimos su definición, ahora su propósito esencial. Y notemos que en la definición que sugerí sobre el ayuno, al final dice: con propósitos espirituales. Es la abstinencia de alimentos durante un periodo de tiempo con propósitos espirituales. Y hermanos, en el verso 15 que acabamos de leer allí de Mateo, ponga sus ojos nuevamente ahí, Mateo 9:15, el Señor explicó cuál es la mayor causa de gozo de los discípulos del Señor. ¿Cuál es la mayor causa de gozo para los discípulos del Señor? Tener a Cristo, pero físicamente. Ojo, todo Él, no solo en espíritu y cuerpo, tenerlo todo de Él. La mayor causa de gozo de un cristiano verdadero es tener completamente a Cristo. No hay otra causa de gozo que supere esta en un verdadero cristiano. En un falso cristiano, esto no es una realidad. Pero en el verdadero cristiano, la mayor causa de gozo, no la única, pero la mayor, es tener a Cristo completo. Y por eso, lo que el Señor allí explicó. Asimismo, en ese texto entonces, el Señor explica cuál es la mayor causa de tristeza para sus seguidores, para sus discípulos, para los que en Él creen. ¿Cuál es? No tenerlo en persona. Hermanos, es nuestra condición actual. ¿Tenemos a Cristo en espíritu? ¿Lo tenemos en persona? No, no estamos satisfechos. Pero cada vez que usted y yo vivimos aquí, felices de este mundo, y hemos olvidado que el Señor prometió volver, menospreciamos cuál debería ser la mayor causa de tristeza de un cristiano: no tener a Cristo completo. Por eso el ayuno.
El Señor dijo en el verso 15, llegarán días, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces será adecuado que ayunen. Ayunarán. El Señor da por sentado que el pueblo de Dios ayunará cuando Él sea quitado. Aún no vamos a analizar hoy cuándo el Señor fue quitado. Eso lo dejaremos para luego. Pero lo cierto es que la ausencia física de Cristo es una razón para el ayuno, hermanos. Que Cristo no esté físicamente es una razón para ayunar. Cristo afirma aquí que el ayuno es adecuado para tiempos en los que Él no esté físicamente. Por eso sería absurdo, hermanos, que los discípulos del Señor en ese momento ayunaran. ¿Por qué? Porque Cristo estaba presente con ellos. El Hijo de Dios, Cristo, se manifestó físicamente en el mundo y Él era la gran esperanza mesiánica de Israel. Ahora se había manifestado y a quienes les fue revelado que Él era el Mesías esperado, estaban ¿cómo? Gozosos, felices de tener al Mesías, a Emmanuel, Dios entre ellos, físicamente, en espíritu también, en alma racional. Entonces no es tiempo de luto para los discípulos en este momento, porque Emmanuel estaba entre ellos. Esto revela que una parte de los discípulos de Juan tuvieron problemas con reconocer a Jesús como el Mesías, pese a que Juan los animó a seguir al Mesías. Ahora, hermanos, Cristo al afirmar la necesidad de ayunar cuando Él esté ausente físicamente, de alguna manera el Señor nos sugiere el propósito general del ayuno. Si Cristo dijo que el ayuno es adecuado para cuando Él no esté físicamente, nos sugiere, por lo menos de manera general, que el propósito del ayuno es desarrollar un anhelo creciente por la presencia plena del Señor. Está implicado aquí. El ayuno tiene como propósito general desarrollar un anhelo, no producirlo, desarrollarlo. Un anhelo creciente por la presencia plena del Señor. No queremos estar toda la vida con el Señor en espíritu. Queremos poder tocarlo, abrazarlo y estar con Él para siempre. Adorarlo presencialmente. Quien es un verdadero cristiano tiene este anhelo y llora por su pecado y se lamenta porque peca. Porque quiere estar con Cristo en santidad, tenerlo a Él plenamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? No es el propósito del ayuno ser yo más santo y ya. Es anhelar más su presencia y por eso deseo ser más santo, porque delante de su presencia es adecuada la santidad. La santidad conviene a tu casa, Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Queremos ser santos, no por ser santos, queremos ser santos porque estamos en la presencia del Señor y un día estaremos en su presencia plena. Así que, hermanos, el ayuno es el instrumento que intensifica nuestras ganas de saciarnos en la presencia del Señor. Es la disciplina que profundiza nuestro anhelo por tenerlo a Él, no solo en espíritu, sino también en carne. El ayuno es la práctica que intensifica nuestra ilusión de estar a su lado en tiempos difíciles y desafortunados en esta tierra. El ayuno, hermanos, es el medio que incrementa nuestra esperanza por la segunda venida en medio de dificultades aquí en esta tierra. El ayuno es la disciplina que agudiza nuestro anhelo por terminar con el pecado para poder estar libremente con el Señor en cuerpo y alma. Si no queremos al Señor así, comamos y bebamos,
porque mañana moriremos. Si no queremos al Señor completo, seamos felices con nuestros proyectos actuales y terrenales. Que ojalá el Señor se aplace un poco más su segunda venida. Hay muchas cosas buenas aquí en este mundo para hacer. Estoy en medio de un negocio, estoy en medio de casarme, estoy en medio de etcétera. No, hermanos, no es la visión del cristiano. Está afligido, está en luto porque su Señor no está presente. Hermanos, entonces, un alma afligida está en mejores condiciones para anhelar al Señor y buscar saciarse de Él, pero ¿cómo hacemos para afligir el alma? No le demos comida, ocasionalmente, voluntariamente, para tener probadas de Él, bocados de Él, hambre de Él, sed de Él, hermanos. Por esto es que negarle al alma comida la aflige para que esté en mejores condiciones de anhelar más al Señor y saciarse en su presencia. Para eso habrá que ayunar bien, pero de eso se trata esta serie. Veremos algunas cosas más adelante, pero hermanos, miren, esta es la diferencia entre un ayuno escritural y un ayuno intermitente. El famoso ayuno intermitente. El famoso ayuno intermitente. La diferencia entre el ayuno escritural y el ayuno intermitente es que el escritural trae aflicción al alma y la empuja a saciarse ¿de quién? De Cristo. Pero el ayuno intermitente, aunque pueda ser difícil, trae ánimo. ¿Por qué trae ánimo? Porque obtendremos mejoras personales y físicas. Tenemos un enfoque terrenal. Por eso nos da ánimo el ayuno intermitente. Los que lo practicamos, nos da ánimo, no nos aflige el alma. Es doloroso, puede ser difícil, pero nos trae ánimo. ¿Por qué? Porque queremos y obtendremos, y tenemos la expectativa y la esperanza que obtendremos mejoras ¿qué? Físicas. Por eso es más fácil practicar el ayuno intermitente que el ayuno para la piedad, hermanos. Porque tenemos motivaciones terrenales. Estamos casados con esas motivaciones terrenales, con el cuerpo, su salud, su belleza. Ahora, no me malinterpreten, hermanos. Yo no estoy diciendo que el ayuno intermitente sea malo. Es bueno. A nivel del cuerpo es bueno. Pero seamos honestos. Hacemos ayunos intermitentes por temor a la muerte y a la enfermedad, pero no por temor a Dios. ¿Está claro, hermanos? Hacemos ayunos intermitentes porque tenemos pavor de la muerte, pero no porque le temamos a Dios. Así que podríamos concluir, hermanos, que el propósito general del ayuno es la piedad del ayuno escritural. Ese es el gran propósito del ayuno, la piedad, desarrollar piedad. Ahondaremos esto más adelante. Pero Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y la palabra ejercítate viene del griego gymnazo, de donde sale la palabra gimnasio. Timoteo, haz gimnasia para la piedad. Y uno de esos ejercicios, disciplinas, es el ayuno para la piedad. No el único, pero uno, que sumado a los medios de gracia puede traer, bien practicado, con una motivación correcta, un gran provecho en la piedad. Así que, hermanos, el propósito del ayuno es la piedad. Y particularmente, el propósito del ayuno, después de la ascensión de Cristo, es la piedad en esta forma.
conocer más profundamente a Cristo y su voluntad, tener mayor intimidad con Él, crecer en la semejanza de Él y anhelar su presencia plena, no solo en espíritu como hoy la tenemos, mientras atravesamos en esta tierra por penas y por dificultades. Hermanos, así debe ser. El ayuno es adecuado en tiempos de penas y dificultades, en tiempos de incertidumbre, como veremos más adelante. Pero en esos tiempos queremos conocer más al Señor y queremos estar con Él, porque usted y yo sabemos que el día que tengamos a Cristo físicamente, que se acabaron nuestras lágrimas. Una expresión que involucra aflicciones, penas y dificultades aquí, hermanos, todos los días. Penurias con nuestro pecado. Cuando tengamos plenamente a Cristo, se acabó esto. Ahora, más adelante, hermanos, si Dios permite, consideraremos cómo la instrucción de Cristo aquí en Mateo 9 coloca el ayuno cristiano en una categoría muy diferente a la de los fariseos y a la de los discípulos de Juan. Eso lo miraremos más adelante. Pero tristemente, hermanos, hubo hombres como los fariseos que convirtieron esta herramienta para la piedad tan hermosa como el ayuno en una ocasión para el orgullo y para la hipocresía. Y hoy sigue pasando lo mismo. Pero esto no le resta valor a la disciplina del ayuno, hermanos, que Dios dio a su pueblo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, el propósito del ayuno no es dejar de comer por dejar de comer. Eso dejémoselo al ayuno intermitente. Dejar de comer es dejar de comer, no es ayuno. El propósito del ayuno no es para lograr propósitos egoístas. No es como que usted pueda aconsejar a un hermano y decirle: hermano, usted está que emprende su negocito, hermano, hágase un ayunito de un día. Mire, no es para eso, hermanos. Tampoco es para conseguir resultados espirituales mágicos. No vaya usted a pensar que si practica el ayuno, al otro día usted va a levitar. No funciona así, hermanos. Es una disciplina. No se obtienen resultados mágicos. El Señor dijo que recompensaría el ayuno. ¿Se acuerdan? El ayuno bien practicado, el que se hace en secreto. Pero Él no dijo ni cómo lo recompensaría, ni cuándo lo recompensaría. Hay recompensa, pero no dijo cómo ni cuándo. Por eso no ayunamos, para ver al otro día cómo levitamos. Y concluyo, hermanos. Mire, hermanos, muchas veces nuestra realidad es que estamos tan saciados de muchas cosas fuera de Cristo que no anhelamos la piedad. Hermanos, ya tenemos todo en nuestras casas: buena comida, un televisor de no sé cuántas pulgadas, Xbox, equipos de sonido, celulares, amigos, trabajo. Todo el día estamos ocupados. Estamos tan saciados de cosas. Hermanos, que la disciplina del ayuno, del silencio y del retiro se perdieron en la iglesia de hoy, hermanos. Se perdieron. Pero, hermanos, nadie podrá desarrollar madurez espiritual sin disciplina. Por favor, tengámoslo en cuenta. No se podrá desarrollar madurez espiritual sin disciplina. Miren, en cierta ocasión le preguntaron a un entrenador de fútbol americano llamado Tom Landry, le preguntaron que en qué consistía su trabajo como entrenador de fútbol americano. La respuesta de él es muy interesante. Él dijo, y cito: el trabajo de un entrenador de fútbol es hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para que logren
lo que siempre han querido ser. Hacer que los hombres hagan lo que no quieren hacer para que logren lo que siempre han querido ser. Todos queremos ser algo, pero no queremos hacer lo que no nos gusta para llegar a ser lo que queremos ser. Ojalá todo fuera fácil. Ojalá la madurez espiritual fuera así. No funciona así con el Señor. Él quiere que dependamos de Él y que estemos en su secreto. Hermanos, miren, ustedes y yo podremos ser muy hábiles doctrinalmente, muy sabios doctrinalmente, pero sin disciplina no llegaremos lejos. Y usted ha visto este caso en el mundo. Hay mucha gente inteligente en el Bronx, o en lo que era el Bronx. Hay mucha gente inteligente en el Samber. ¿Qué pasó con esos ingenieros, abogados que están allá en las drogas? Inteligentes, políglotas, abogados, ingenieros, sumidos en la droga por falta de disciplina. Aunque muy inteligentes. Usted y yo podemos tener mucha doctrina, es necesaria, es importante, es crucial profundizar doctrinalmente. Sin disciplina no llegaremos lejos, hermanos. Siempre estaremos girando en torno a los mismos pecados y debilidades con buena doctrina. Jamás tendremos vidas cristianas vibrantes y bellas, aunque seamos muy bautistas reformados. Siempre caeremos en las mismas tentaciones, jamás superaremos las pruebas con buena doctrina. Se necesitan las dos, buena doctrina y buena disciplina en la vida cristiana, hermanos. Pero es más fácil estar en un aula de clases que enfrentar piadosamente y con disciplina los desafíos del día a día, la lucha con la carne y el anhelo por el Señor. Por eso, hermanos, el ayuno es una de las varias disciplinas que nos impulsan hacia la piedad, conocer, intimar, desarrollar la imagen de Cristo en nosotros y anhelarlo, tenerlo completo. Hermanos, por eso desconectar el ayuno del Evangelio es caer en una práctica pagana. Es casi que entrar en los 8 caminos del budismo. Nunca desconectemos el ayuno del Evangelio. Desconectar el ayuno de Cristo es destruir la piedad verdadera y es erigir un Dios falso. Hermanos, Cristo, no se nos olvide, Cristo y el anhelo por su presencia plena es la razón de ser de los ayunos del nuevo pacto, como lo vamos a ver. Amados, que el Señor nos ayude y que anhelemos crecientemente tener completo al Señor Jesucristo. Oremos. Estamos agradecidos, Dios, por Jesucristo. Gracias porque eternamente, Señor, nos has escogido en Él y hoy disfrutamos de todos los beneficios de la redención que es en Cristo Jesús.